En nuestro país en este momento se registra de todo. Hay bloqueos, hay movilizaciones, hay escasez de dólar, elecciones judiciales que todavía no tienen un panorama claro, elecciones primarias que tampoco sabemos si se van a anular o no. ¿Y sabe qué se viene este 2025? Elecciones nacionales, elecciones presidenciales, y de lo siguiente hablaremos. Exactamente, de qué perfil tiene que tener el presidente de Bolivia para el próximo año. Evidentemente, viendo todo esto que está pasando, pero también no somos exentos del mundo, ¿no es cierto? Para nada. Hay que ver lo que está pasando a nivel internacional, porque también nos afecta. Nos afecta directamente, podríamos decirlo, y hay cuenta regresiva, pero hasta ahora no hay más postulaciones, o por lo menos que no hayamos escuchado, excepto con la proclamación de Evo Morales, que ya va a ser sancionada, pero hay otros que han dicho que quieren hacerlo. Hay posibles duplas, pero no hay nada confirmado, ¿no? Solamente como que aspiraciones que todavía no se han consolidado. En voz alta. En voz alta. ¿Qué dirá la gente, el pueblo y la palabra final de ellos? Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Denise, Miriam, Luciana, nuevamente, gracias por este contacto, por supuesto, desde Santa Cruz, aquí para hablar con el expresidente Jorge Quiroga, que está con nosotros. Buenas noches, Tuto, un gusto verlo nuevamente. Y bueno, quiero comenzar con política porque estamos a un año y pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, y hay quienes dicen que esta es una gran oportunidad para la oposición, el hecho de que el MAS se encuentre dividido entre alcistas y evistas. Gran oportunidad para que le gane la oposición al MAS, hay quienes piensan. Pero por el otro lado dicen la oposición está más dividida todavía que el movimiento al socialismo. Quiero preguntarle si es posible hablar definitivamente de una unidad de la oposición y entre quiénes se podría dar. Yo creo, Tufi, que hay que ver esto con calma y paciencia, porque la gente que nos mira, gracias por la invitación, saludo a Denise, a Miriam, a Luciana allá en La Paz. A la gente que nos mira está angustiada por los problemas de diésel, gasolina, la escasez de dólares, ver que cae la cartera en el sistema financiero, sube la mora, bajan las exportaciones, va a haber una reducción dramática de la agroproducción este año, de la cual el presidente recién se acaba de dar cuenta. Y faltan muchos meses de trajinar angustiante, donde un gobierno que le han faltado los dólares, las ideas y los programas, ya vendió el oro, cosa que ni la UDP ha hecho, entregó los DEX al Fondo Monetario, los dólares del encaje y del ahorro de la gente se los agarró, y resulta que después de llevarse 20.000 millones de dólares en los últimos 10 años entre Evo y Arce, un poco más de la mitad Evo con Arce de ministro, después Arce presidente con Evo haciéndose al tonto, están cayéndole ahora a los ahorros de los jubilados en las AFPs, haciendo que las AFPs, la gestora, que debe invertir los aportes de los trabajadores para que generen rentabilidad y les sirvan algún día para jubilarse, resulta que ahora la gestora ha hecho un préstamo para poner en bonos del dólares del Banco Central con una triangulación muy rara de reporto que no informan, pero que en esencia significa que han violado la ley, al igual que al vender el oro han vendido más de lo que estaban autorizados. Tenían que mantener 22 toneladas, solo tienen 16. Lo mismo están haciendo con la gestora, y la desesperación está llevando a enormes problemas económicos que se van a poner más complicados, porque claramente si uno escucha al presidente, está claro que llegó de Rusia, pero parece que se quedó en Rusia o en la luna, porque casi no tiene idea de lo que está hablando, no tiene propuestas, no tiene respuestas, excepto echarle la culpa a Evo Morales, y la gente debe saber y entender que el saqueo y la destrucción de la patria fue obra de la yunta Evo Arce de los últimos 18 años. Expresidente Quiroga, Luciana le saluda. Con las siguientes consultas, si me permito hacer dos en uno, al margen de esta división del movimiento al socialismo y esta división que persiste en la oposición y algunos intereses personales, ¿cuál sería el perfil que debería tener el candidato o la dupla que pueda presentarse con mayor posibilidad para las elecciones 2025? Y aquí va la segunda, si el expresidente Jorge Tuto Quiroga quisiera estar dentro de alguna de esas duplas. Empiezo por el final. Yo claramente vengo hablando, Luciana, de primero hay que ver qué debemos hacer como país. No comparto la tesis que veo ahora que se está propalando, donde la gente levanta la mano y dice, ¿quién? Yo, y la gente va levantando la mano, propio de la época. Lo habla en algunos casos, pero no es el orden en el que yo creo que se deben hacer las cosas. Primero, ¿qué debemos hacer como país? No para sacar al MAS. El MAS es un proyecto en decadencia y descomposición. Hay que salvar Bolivia. Vamos a llegar el 2025 a enfrentar la crisis política, democrática, institucional, económica y de criminalidad más grande de la historia de Bolivia.
El MAS ha saqueado la economía, se han ido 60.000 millones de dólares de gas, 20.000 millones de reservas, 13.000 millones va a la deuda externa, 7.000 o más con la gestora, casi 20.000 de crédito interno con el Banco Central. Vayan sumando. Para 12 millones de habitantes, niños, mayores, son $10.000 por cabeza que ha saqueado el movimiento al socialismo. ¿Y qué debemos hacer hacia adelante? Salvar la macroeconomía con un programa de inyección y salvataje de balanza de pagos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos reprogramando deuda para salvar la macroeconomía, resucitar el gas que está siendo enterrado, y el presidente hoy se entera de que del gas sacábamos líquidos, Dios mío, hace 50 años que todo el mundo lo sabe en Bolivia, y si no se resucita el gas, ya perdimos el mercado argentino, podemos perder el de Brasil y podemos estar en desabastecimiento para las amas de casa que quieren el gas a domicilio, los que conducen el micro o el taxi con gas natural vehicular, los parques industriales o fábricas de cemento. ¿Qué van a hacer? Importar de Vaca Muerta Argentina a 5 veces el precio es inviable. Tenemos que salvar la macroeconomía, resucitar el gas, proyectar el litio, salvar las instituciones, acabar con el narcotráfico, liquidar con la corrupción. Esas son las tareas que le van a quedar al país, y me parece que no hay que dejarse llevar por el ritmo de Evo Morales. Es 5ª vez que se proclama el faraón fraudulento, cocainero, cobarde, que escapó a México y hoy todo valiente sale a decir que tiene que venir a salvar a Bolivia de la destrucción que él generó, del narcotráfico que él nos legó, de las instituciones que él pulverizó. Es el colmo del cinismo ese señor, y no porque él esté apurado y desesperado debemos hacer nosotros lo mismo, porque lo primero que debemos hacer es entender que Bolivia está en una crisis y un caos, camino a una debacle profunda, producto del señor que vemos en pantalla, que hoy pretende hacerse a loco, diciendo que todo estaba bien mientras él estaba y que Arce le embromó. Y Arce hoy día que dice que no sé quién era el ministro de Hacienda o jefe del equipo económico, que no exploró, que fracasó en la industrialización, que empezó a quemar los dólares. Se lavan las manos. Es concurso de Poncio Pilatos. Ellos, como yunta saqueadora, juntitos llegaron el 2005, y le aseguro que si hacemos una agenda de futuro, juntitos irán los dos y el MAS el 2025. Don Jorge, a ver, voy a refutar nuevamente la pregunta que usted mismo ha hecho. ¿Qué debemos hacer como país? Y aquí, bueno, el presidente acaba de reconocer que estamos con problemas económicos, y eso es evidente, pero ¿qué debemos hacer como país? Usted habla de nuevamente, qué sé yo, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquello podría significar, usted me va a decir, que se tenga que recortar el déficit fiscal. Recortar el déficit fiscal significaría que una gran cantidad de personas quede sin fuentes de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Cambiamos de modelo económico? ¿Con quiénes vamos? ¿Con los liberales? ¿Cuál sería la idea? Miriam, salvar la macroeconomía para que la gente no le falte dólares, para que cuando vayas al banco no enfrentes un corralito con rendijas, corralito argentino que te devuelven de 100 en 100, o desdolarización a la UDP, donde el camionero que está marchando y que está protestando, ¿por qué lo hace? Porque cuando lleva mercadería le pagan los dólares, quiere ir al banco a cobrar lo que ha ganado con su trabajo, o le dan corralito argentino o lo desdolarizan pagándole un tipo de cambio muy por debajo. Eso es insostenible. Y cuando uno le duele las muelas, tiene que ir al dentista. Cuando uno tiene un problema como el del MAS de balanza de pagos, hay que hacer una inyección masiva de dólares, siempre y cuando se cierren los boquetes fiscales. Miriam, hablemos de las cifras y para que la gente entienda. El Estado boliviano costaba 2.270 millones de dólares el 2005. Hoy día cuesta más de 21.000 millones de dólares. La parte de la planilla que hace esa alusión ha subido de 1.000 a 9.000. El gasto total, con gasto corriente, viajes, jets, helicóptero, palacio, computadoras, viáticos y toda la gastadera de un Estado oprobioso, elefantiásico, hoy día cuesta casi 9 veces más de cuando empezó el MAS. ¿Y quién le está pasando bien? La gente no tiene dólares, la gente no ve que hay trabajo ni oportunidades. Los únicos que la pasan bien son los empleados municipales, regionales o nacionales, que tienen que ir obligados a aplaudir a los masistas porque están ahí trabajando no para el pueblo, no para Bolivia, no para el Estado, sino para aplaudir a los masistas. Es un modelo fiscalmente y desde el punto de vista de balance de pagos insostenible y que se va a poner peor cada día. Lo venimos advirtiendo hace tiempo, Miriam, no es novedad. A mí me duele
no haber sido suficientemente vehemente en explicar. Yo te puedo mostrar cuadros. El 2011, en el Congreso, cuando me enjuiciaban por haber explorado gas, les dije que ya había bajado la producción de líquidos 10,000 barriles al día. Les dije que al criminalizar la exploración y solo bonificar a las petroleras la explotación, íbamos a ir camino a un enclaustramiento gasífero y estar en un país sin líquidos. Me decían, no, falta mucho. Pues aquí llegó. Llegó el momento donde el MAS se farreó el gas, se farrearon los dólares, y lo peor a la gente, lo peor para Bolivia es seguir mintiendo como hace Arce, que llega Turulato, anda tan confundido que dice que Rusia es la cuarta economía del mundo. Un Google, consíganle por favor al presidente, y enséñenle Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Reino Unido. Está tan Turulato ha llegado que ni siquiera sabe dónde estuvo. Muy bien, señor Quiroga, usted nos está diciendo que realmente este modelo ya es insostenible y en realidad es una situación difícil para el actual gobierno y me imagino también para los siguientes gobiernos, para la gestión 2025. ¿Usted considera que ya existe alguna figura política que podría estar liderando la oposición como candidato presidencial? Nuevamente yo me concentro en que ya va a llegar el momento de quién. Sé que genera interés periodístico, pero creo que le hacemos un flaco favor al país si empezamos a ver quién antes de ver qué. Por ejemplo, si usted tiene una dolencia médica, primero hágase el diagnóstico para ver si es corazón, pulmón, huesos o qué es lo que tiene. Y primero, o si de repente el edificio se está derrumbando, traiga un arquitecto, vea bien qué es lo que el país está enfrentando. Hay que partir de un diagnóstico muy claro. Y esa discusión tiene que pasar necesariamente por lo que yo vengo tratando de hacer. Cuando muestro 60,000 millones de dólares de gas, ¿qué les dejamos con gasoductos, con campos, con 50% IDH? ¿Qué hacían ellos? Abrían 2 válvulas, saqueaban el gas, 60,000 millones de dólares. Ahora Evo Morales se preocupa. Pues don Evo, 50,000 millones de dólares, tu presidente, Arce ministro, después 10,000 millones, Arce presidente, o después de que te fuiste. El saqueo de dólares del Banco Central, 20,000 millones, y disculpe que vuelva a enfatizar, más de 12,000 millones se le lleva Evo Morales presidente con Arce ministro y después Arce. ¿Por qué enfatizo esto? Porque es demasiado cinismo, y me temo que con alguna gente le va a funcionar, de Evo Morales, de pretender que él, cuando él estaba, todo estaba bien, cuando él es el causante principal del desastre económico del que él hoy se queja todo el tiempo, incluyendo la destrucción de las instituciones y de los jueces que él puso, y cuando fallaban, como a él le gustaba, los aplaudía, violaba la Constitución, desconocía el referéndum, y ahora lloriquea porque no le gusta la opinión consultiva. Entonces, para mí el momento ahora es enfatizar qué debemos hacer como país para generar la máxima unidad posible de los líderes que querramos salvar a Bolivia y participar en esa salvación de Bolivia desde el lugar que el pueblo vaya a determinar hacia adelante, en función a decirle a la gente qué vamos a hacer. Porque si pensamos que esta es una elección normal, rutinaria o sin problemas, no estamos entendiendo la gravedad de lo que se va a heredar, la debacle económica más profunda de la historia, con la destrucción institucional más grande que se haya visto, llenos de narcotráfico, ahogados en corrupción, con un gobierno que no inventó modelo alguno. Su modelo fue saquear la herencia que recibieron un país que les dejamos casi sin deuda externa, hasta en eso mintió Arce hoy día, lleno de gas, con gasoductos, con IDH, abrían 2 válvulas, subían los precios porque los contratos así lo establecían, y pensaban que habían inventado un nuevo modelo cuando lo único que hacían es percibir las rentas gasíferas que se les legó para gastarlas en corrupción, en fábricas que no funcionaban, en planillas, en estadios sin jugadores, en aeropuertos sin aviones, en palacios para todos, y eso es lo que ha colapsado, el saqueo del MAS. No habían inventado ningún modelo. Lo que Bolivia requiere ahora hacia futuro es salvar la macroeconomía, resucitar el gas, porque si no, no hay industrialización, no hay mutum, no hay nada. Volver a Bolivia, lo que en 2009 yo les vengo diciendo, la capital mundial de baterías de litio, y entrar a la era digital con la batería de litio por delante, para en Bolivia hacer los centros de datos, en Bolivia hacer los centros de inteligencia artificial, que es el mundo que viene. Hay muchas oportunidades, pero primero hay que arreglar la casa que ha sido pulverizada, destrozada por el movimiento al socialismo y la yunta del saqueo Evo Arce.
Bueno, Tuto, yo le iba a repreguntar de lo que le planteamos 2 o 3 veces esta noche, si hay la posibilidad o no de que la oposición se una o entre quienes se puede unir, pero va a ser difícil al parecer que me responda porque está concentrado en el tema del análisis económico. A propósito del análisis económico, le voy a plantear una pregunta. ¿Qué haría usted en lo inmediato, Tuto, en lo inmediato, para resolver este problema de déficit que hay en la producción de gasolina y de diésel en Bolivia? Hoy se han dado cifras, importamos el 86% del diésel e importamos el 56% de la gasolina, dijo el presidente, pero esto nos cuesta $300 millones por mes aproximadamente. ¿Qué haría usted en lo inmediato, Tuto? No la propuesta de incrementar la producción de hidrocarburos, que eso es de largo plazo, sino, por ejemplo, ¿haría un gasolinazo para reducir esta subvención a los combustibles? La ventaja que tengo, Tufi, de estar contigo acá es que estábamos en un debate, ¿recuerdas? Y dije exactamente lo que había que hacer, sí. Y le dije a Bolivia con claridad, y tú estabas allí, que esto venía. Y no estaba en el debate contigo, Arce había venido la noche antes, también estaba Miriam, así es, y fuimos después al día siguiente a este programa. Y le dije con toda claridad a Bolivia esto que digo ahora, solo que hoy es más dramático. Miriam también se va a acordar. Le dije que el MAS había saqueado el gas, que habían caído los dólares en el Banco Central, que se venía una crisis enorme, que venían devaluaciones y que había que inyectar $7,000 millones del Fondo Monetario, Banco Mundial, fuentes internacionales, construir un puente de estabilidad para no tener sobresaltos mientras se hace un agresivo régimen de resurrección del gas, trayendo inversión, como lo hicimos en su momento, porque no nacimos con gas, generamos las reservas de gas, certificamos las reservas de gas, hicimos el gasoducto al Brasil, hicimos el gasoducto Yacuiba-Río Grande, otros que estábamos antes de que el MAS, y dije claramente esto el año 2020. Ahora te actualizo lo que te dije usando de testigos a Miriam y a ti. Han pasado 5 años. Se han quemado no solo las reservas, se han quemado $2,000 millones de oro, que yo pensé que no iban a hacerlo, ni la UDP, yendo más allá de lo legalmente autorizado. Están haciendo manipulaciones grotescas con la plata de los aportantes en las AFPs, endeudando a las AFPs sin permiso del Congreso. Hoy día el programa va a ser más, Tuto, que lo interrumpa. Tuto, perdón que lo interrumpa, Tuto, pero ¿qué haría usted con el tema de la gasolina y el diésel en lo inmediato? En lo inmediato tienes que parar el subsidio a los importadores que están gastando mucho más en traer los líquidos de lo que valen. Segundo, cortar el subsidio a los contrabandistas que lo están llevando hacia afuera, revendiéndolo. El presidente hoy sale a denunciarlo y me pregunto quién está manejando el gobierno. ¿Por qué no lo cortan? ¿Por qué no investigan todo ello? Después, hacia adelante, conforme venga la resurrección del gas, conforme pases a que Bolivia use en el transporte público gas natural vehicular y baterías de litio. El presidente hoy día dice que va a tardar mucho hablando de Rusia. Hablar con Rusia de baterías de litio, Tupí, es como hablar con los caribeños de andinismo, no tienen la menor idea. Vayan a China y van a ver el uso de autos de batería de litio más baratos que los autos a combustible. Tenemos que en el mediano plazo ir a gas natural vehicular, baterías de litio, y en la transición si va a haber subsidio para el pueblo, para la gente más pobre, no para el que tiene Mercedes, no para el que tiene auto último modelo. Vas a tener que hacer una combinación de elementos para llevar a Bolivia con la resurrección del gas a un país donde en 5 años usemos internamente lo que tenemos: gas natural vehicular en todo el transporte público y autos con batería de litio que están accesibles y a un buen precio. Me dolería enormemente, Tufi, ver que el litio se exporta en bruto y de Corea del Sur o de Shenzhen, China, vuelven las baterías hechas allá, cuando aquí en Bolivia tenemos que hacer de nuestro país la capital mundial de baterías de litio. Es factible. El 2020 lo dije con claridad y eso lo que dije sigue valiendo. El problema, Tufi, es que hoy la solución es más cara y más costosa, y el próximo año seguramente más todavía, porque Arce no tiene programa, no tiene respuestas y ni siquiera nos da la información. Si no va a dar respuestas, yo le pido, publique el informe del Fondo Monetario del 22 de marzo. Qué vergüenza, Tufi y Miriam, que los gobernadores y ministros de otros países en el Fondo Monetario, junto con el de Bolivia, tienen la información tanto de la macroeconomía boliviana como de la estabilidad del sistema financiero. Y aquí la esconden, están escondiendo la información. ¿Cómo vamos a tratar al paciente cuando el diagnóstico médico, económico y del sistema financiero lo están escondiendo? Y lo que uno escucha es
que siguen haciendo más maniobras sucias, dolosas y desesperadas. Las gestora con la plata que tú aportas a fin de mes, que debería invertirla, ahora se ha prestado con un reporto, triangulando, con bonos del Tesoro, con mantenimiento de valor al 12%, operaciones de lo más extrañas, sin explicación alguna, y el Congreso brilla por su ausencia. Todo es pelea política y no piden cuentas de qué pasa con el oro que están haciendo con la gestora. Ojalá se despabilen algunos parlamentarios, si es que hay mayoría opositora, y pidan cuentas del desfalco económico que está en curso y que cada día se creciendo. Expresidente Quiroga, ¿y qué habría que hacer con los dólares? Una medida inmediata para aplicar en el país, una nivelación del tipo cambiario. ¿Esto cómo podría repercutir en la economía de los bolivianos? Mire, esto era claramente la crónica de otra debacle anunciada. En noviembre de 2011, el gobierno del MAS, Arce ministro, Evo presidente, salieron de lo que se hizo en Bolivia en el 85. Víctor Paz hizo el tipo de cambio URF, único, real y flexible. El noviembre de 2011 dejó de ser flexible. Hoy no es único ni es real. Pregunta en la calle cómo es. Cuando te faltan dólares, la única forma de dar estabilidad es una inyección en balanza de pagos, con un programa que cierre los boquetes fiscales y de balanza de pagos que este gobierno ha generado. Hoy día el presidente reconoce que heredó un gran déficit fiscal. ¿Y qué hizo? Lo abrió y lo hizo más grande. El boquete lo dejó más grande, primero. Y segundo, ¿de quién se lo heredó? Del ministro Arce. O sea que hoy día el presidente Arce denosta al exministro Arce. Pero no alcanza con decir, caramba, qué problema, esto lo hice más grande. Empiece a tomar medidas para cerrar esa gastadera, incluyendo su último viaje de Rusia, que no sirvió de absolutamente de nada. Eso es el gasto fiscal innecesario. Pero si tú quieres tener estabilidad, no hay dólares porque se quemaron las divisas, 13.000 millones y más, 2.000 millones de oro, 500 millones de DEX, casi 4.000 millones de los ahorristas, del encaje, del fondo de hidrocarburos. Ahora le están saltando a las AFPs con estos reportes. Se fueron 20.000 millones y no hay perspectivas de que mejore. Hasta el año agrícola ha sido duro. Si tú quieres dar respuesta, tienes que traer una inyección externa de balanza de pagos con el Fondo Monetario. Era 7.000 millones el 2020, va a ser más este año, va a ser más el próximo año, pero todo parte del diagnóstico claro, porque si me pides el número preciso, yo te pido, dile a Arce que nos entregue el diagnóstico del 22 de marzo del Fondo Monetario y te doy las cifras con centavos. Hemos salvado a Bolivia antes, hemos condonado deuda externa, hemos hecho programas de apoyo a balance de pagos, hemos desarrollado el gas, hemos hecho los gasoductos. Toda esa época de bonanza de los precios de materias primas, gasíferas y mineras, no fue una lluvia accidental que llegó de fuera, fue porque en el pasado hicimos los desarrollos de San Alberto, Sábalo, Margarita y los gasoductos. Hicimos San Cristóbal, San Vicente, Bartolomé y los proyectos mineros más grandes. Por eso el MAS se benefició. ¿Qué hicieron? Tristemente, agarraron la vaca, se tomaron la leche, panearon la vaca y se acabaron las vacas gasíferas y nos han dejado al país quebrado. Pero la salvación de Bolivia y la reconstrucción democrática, mientras antes empiece, mejor es, y mientras se tenga cifras para hacer un diagnóstico real y que el gobierno las deje de esconder, más preciso va a ser el diagnóstico y la medicina para adelante. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, don Jorge, y estoy segura de que vamos a tener nuevas oportunidades para poder conversar y analizar un poco más sobre cómo estamos viviendo ahora en Bolivia. Y espero que la próxima nos visite acá. Queremos verlo presencialmente para que usted pueda conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias Miriam, tenía la intención, tengo un viaje un ratito más, aquí tengo que hacer maletas, me despido, agradezco, la próxima será en el set y un abrazo solidario a Amparo Carvajal. Claro que sí. Le pueden partir el hueso, pero nunca el alma y el espíritu, que son indoblegables. Fuerza, Amparo, gracias. Que le vaya muy bien, buenas noches.